Ok, empecemos. Buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan salido bien de sus exámenes. Sé que algunos de ustedes deben ya saber, de pronto han visto en las redes sociales del instituto que estamos cerca de poder reiniciar nuestras actividades prácticas. Eh, Durante la semana anterior y este fin de semana hemos ido revisando ya la contingencia para el regreso a clases. La Vamos a ir recuperando poco a poco no la normalidad, pero sí, ¿no es cierto?, nuestras actividades y esperemos pues que todo se dé de la mejor manera con el regreso al instituto. Cada uno ya tendrá de pronto sus dudas. Este momento yo todavía no les puedo dar más detalles. Sin embargo, el día miércoles que vamos a tener la siguiente clase, pues podemos, cualquier duda que ustedes tengan, poder abordar. El día de hoy quería iniciar esta sesión pues haciendo referencia un poco al examen, a cómo se vio el desenvolvimiento del mismo y darles indicaciones de los dos últimos temas que tenemos que revisar de nuestra planificación, para que de aquí, desde la próxima semana, que Dios mediante, pues podamos volver a esta nueva normalidad, pues ustedes puedan tener todo el conocimiento y obviamente podamos ir haciendo consulta también con la información que hemos recibido. Los dos últimos temas que nos falta revisar es la cocción del braseado, que es una cocción mixta igual, y vamos a revisar dentro de las cocciones modernas la cocción al vacío, ¿sí? No sé qué pasó ahora, parece que cayó la plataforma del instituto, es la primera vez en realidad que nos pasa esto en una clase, pero yo hoy día en la mañana les cargué la presentación que les voy a mostrar a continuación y también cargué una carpeta con unas fotografías del libro de la cocina de Joan Roca, que vamos a hacer lectura de la cocción al vacío. Para la próxima clase yo voy a hacer un control, ¿sí? Entonces, les pido por favor revisar, incluso pueden ustedes revisar el libro digital, tiene un precio de $6, creo, el libro digital. Ya voy. Tiene un precio de $6 el libro digital o si no, pueden observar las fotografías que les estoy cargando con relación a la cocción al vacío, que va a ser el último tema teórico a revisar, ¿ya? No sé si es que alguien tenga alguna duda o alguna recomendación, no sé, con el tema del examen. Yo la verdad quiero felicitarles por el desenvolvimiento en la parte teórica que tuvieron, la parte de los videos y de los informes fotográficos que, que bueno, se entregaron. Eh, Hay muy buenos videos, hay algunas propuestas bastante interesantes de registros fotográficos también, de los platos que hicieron. Lo que sí me pareció bastante cómico es que de verdad de los casi 45 estudiantes, o bueno, 35 que están en la mañana, habré tenido tal vez frituras las 30 y el resto hicieron otro tipo de cocción. De pronto puede que esta sea una de las cocciones más eh, fáciles de hacer, podríamos decir. Sin embargo, yo creo que el elegir un tipo de cocción de estas características permite también que nos pongamos un grado de dificultad mayor, considerando ya, ¿no es cierto?, la información teórica que se dio semanas atrás con referencia a esta técnica de cocción, ¿sí? No vi confitados, no vi pochados, por ejemplo, por ahí una que otra cocción en papilot, como una cocción nueva también que se realizó, un par de estofados que vi, pero en su gran mayoría hicieron fritura. Hay algunas muy bien ejecutadas y les felicito por eso. Hay otras que, bueno, en cada uno de los videos de los registros fotográficos, pues coloqué la retroalimentación para que sepan, ¿sí? Este momento en el SAT también ya están, el día de ayer mismo tenían que haberse subido las calificaciones, están ahí sumados del examen teórico más del examen práctico, ¿no es cierto?, que se hizo en base a la calificación del práctico, en base a la rúbrica que se subió. Eso básicamente. He visto cómo ustedes han ido mejorando con la escritura de sus fichas técnicas. Espero que se puedan mantener también así estas fichas técnicas y más que nada esta información sea, ¿no es cierto?, el punto de partida para que ustedes puedan ir desarrollando
recetas de aquí en adelante y que puedan identificar obviamente las técnicas cuando regresemos a las cocinas. Entonces va a ser súper importante que ustedes analicen cada una de estas fichas y que obviamente estas estén completamente llenas, ¿no es cierto?, de tal manera que ustedes no tengan dudas el momento de ejecutar, sino básicamente lo practiquen las técnicas cuando vayamos. Un poco les comento que se hizo la planificación de las clases, de cómo vamos a volver, y habían estipulado que se van a hacer 3 sesiones de 2 horas en la semana, considerando también el resto de horas prácticas en el caso de que lo tengan, ¿sí? Está todo estructurado de tal manera que ustedes puedan hacer una utilización del tiempo óptimo y que podamos, ¿no es cierto?, poder cumplir con los resultados de aprendizaje de nuestra asignatura. Entonces, ya les voy a cargar también, una vez que el día de hoy, bueno, Jimenita ya nos apruebe absolutamente todos los documentos que mandamos el fin de semana y desde a partir del día lunes tendríamos que retornar a nuestras clases con las debidas medidas. Obviamente, sé que está en este momento tomando la contingencia para el tema de la capacitación a todos los estudiantes, entonces iremos avanzando y espero poder tener pleno apoyo de todos ustedes para que se pueda desenvolver esto de la mejor manera. ¿Ya? Les quiero pedir un favor, no sé si unos 10 minutitos me dan, abren, o no sé si es que ya podamos abrir avísenme si es que podemos abrir la carpeta que les cargué en el CIF. Verito, no se puede ingresar al CIF. No. Aún noche. Chuta, qué pena. No sé qué es lo que le pasó a la página ahora. Bueno, nada, entonces voy a compartirles voy a compartirles la presentación para que vayamos avanzando. No sé si es que alguien tenga alguna pregunta con el tema de del examen. ¿No? No. Ya, continuamos. Noche. Ya. Recuerden que los últimos temas que nosotros vimos, ¿no es cierto?, antes de nuestros exámenes, fue las cocciones mixtas. Las dos primeras cocciones que habíamos analizado era el estofado, ¿no es cierto?, y el guiso. Habíamos caracterizado el estofado como esta cocción mixta, donde necesitamos realizar una cocción seca a través del sellado y cocción húmeda a través de la incorporación de líquidos, ¿no es cierto?, para una cocción lenta, prolongada, de cortes pequeños o de cortes de menos dureza, ¿no es cierto?, o de cortes básicamente pequeños. La característica principal que tenía el estofado era que era una cocción que se realizaba tapada. En el caso del guiso, tenía el mismo principio de cocción mixta, ¿no es cierto?, donde yo aplicaba calor seco a través del sellado y cocción húmeda a través de la incorporación de un líquido, pero en el caso del guiso no necesariamente se tenía que tapar, ¿no es cierto?, y podría ser aplicado para cortes de pronto un poco más blandos o cortes más pequeños, ¿ya? Habíamos hecho incluso una diferenciación entre algunos platos tradicionales de la cocina ecuatoriana, ¿no es cierto?, para identificar el principio, si era un estofado o era un guiso. El siguiente método de cocción, y para cerrar un poco las cocciones mixtas, tenemos nosotros el braseado. El braseado básicamente es una cocción mixta que también incorpora o utiliza el sellado como primera técnica de cocción, ¿sí?, como cocción preliminar, pero esta obviamente no va a cocinar completamente el género, ¿no es cierto?, sino voy a necesitar yo una segunda cocción en donde voy a tener un líquido, ¿verdad?, menor cantidad de líquido. Lo que sí propongo o lo que sí se realiza en el caso de braseado es la utilización de un líquido en menor cantidad. ¿Qué es lo que sucede? El género que se va a cocinar va a ser el responsable de ir cocinando lentamente el producto con sus propios líquidos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos aquí una combinación, ¿no es cierto?, de calor seco y calor húmedo por la incorporación de un líquido, lo que sí hacemos es aprovechar los líquidos de la cocción, ¿no es cierto?, del mismo género que estamos cocinando. En esto del braseado, ¿ya?
A diferencia del estofado, que bueno, tenemos el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Pero en el caso del braseado, vamos a utilizar piezas grandes. Yo puedo utilizar incluso piernas enteras, puedo utilizar un pedazo de lomo entero, incluso partes del costillar, partes de... Yo puedo utilizar cualquier tipo de género en gran cantidad, ¿sí? Normalmente la técnica del braseado se emplea mucho para cortes de tercera categoría, cortes duros, pero que estén de pronto en su estado natural o que estén, ¿no es cierto?, enteros. Una pierna de cerdo, por ejemplo, perfecta para poder realizar este tipo de cocción. El video que usar, que tiene con el estado. Bresear es una de esas técnicas clásicas utilizadas sobre todo en piezas grandes. Es una cocción combinada. Está con, no sé, mi internet está medio... Bresear es una de esas técnicas clásicas utilizadas sobre todo en piezas grandes. Es una cocción combinada. Primero doramos la pieza y después la sometemos a una cocción lenta, a temperatura suave, cubierta de líquido y con verduras que le van a dar sabor y van a permitirnos después con este jugo elaborar.
Chicos, Sí, chef. Sí, profe. ¿pudieron ver el video? No. Sí, profe, pero, o sea, el audio muy bajo, o sea, se Ya, pudo no, ver no y se importa, pudo ya, leer lo que... ya. Claro, no. Les voy a poner Vimos. el, no sé si es mi internet o qué será, pero está un poco medio lento. No puedo ni cargar el como es. Esperen Chef, para... una pregunta, esto del técnica de estofado de braseado es bien parecido a la del seco, ¿no es cierto? Es de hecho los secos, pero nosotros más bien no empleamos correctamente la técnica como tal, porque no necesariamente aquí una receta de un seco necesitas tú sellar, por ejemplo, el género, sino básicamente Ya. se cocina como un guiso, se cocina a baja temperatura, a largos periodos de tiempo, pero no necesariamente con la primera aplicación de calor seco. Eso sí les había comentado la clase pasada. Pero normalmente, o sea, para tú mejorar el sabor final, ¿no es cierto? Es importante realizar el sellado como la primera cocción para poder lograr una buena técnica, ¿sí? Incluso que se Ah, mantengan parte de los sabores. Esto aporte también sabor al líquido, al caldo, ¿ya? Entonces ujú. sí podríamos considerar a los secos como estofados o como guisados, ¿ya? Recuerden que la diferencia en este caso con el braseado básicamente es que utilizamos cortes más grandes, ¿no es cierto? Incluso podemos utilizar mixtas es la que mayor tiempo va a llevar. Obviamente, si es que vamos a utilizar un género mucho más grande, lo más probable es que el periodo de tiempo ¿cierto? Que se va a cocinar el alimento va a ser mucho más prolongado. ¿Sí? Entonces, la regla general, duros, utilizas cortes de esta categoría o cortes grandes, ¿no es cierto? Como o pedazos grandes como costillar y demás. Ya, ahí veía, profe, que decía, salpimentamos y marcamos. O sellamos, ¿sí? Es Ah, darle esa reacción de mellar de calor seco, ¿no es cierto? En una sartén, en una plancha, en el recipiente que se utilice, pero siempre dándole calor seco. Si calor seco, ¿qué va a hacer después en la primera cocción? Va a crear, ¿no es cierto?, esa película, esa reacción de Maillard, que lo que va a hacer es que parte de los jugos del género se queden dentro del alimento, ¿sí? Y que obviamente favorezca luego en la cocción prolongada, en la cocción húmeda, ¿no es cierto?, favorezca el sabor y que también parte de las características gracias del alimento. Pero va a favorecer que se mantenga forma, va a favorecer el sabor, porque va a tener una reacción de Maillard y va a favorecer también que parte de los sabores que tiene el género pues se queden dentro de él, o la humedad que tiene el género se quede también dentro del mismo, ¿ya? Y ya. la última cocción que vamos a revisar es la cocción al vacío, ¿ya? Que la definición que podemos tener del término vacío es el cocer los alimentos en un ambiente que están en un estado en donde existe una presión inferior a la de la atmósfera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Es un sistema de conservación de alimentos que puede ser considerado el vacío una técnica de conservación de alimentos, pero también la cocción al vacío como tal, ¿no es cierto? Va a suponer un sistema de tratamiento para el género cárnico en donde vamos a tener ausencia de oxígeno, ¿ya?
ausencia de aire, y esto va obviamente a impedir, en el caso de la construcción de alimentos, el desarrollo de ellas. Y en el caso de cocciones, que estas puedan retener mayor cantidad de sabores, ya que no existe, ¿no es cierto?, un ambiente aeróbico, no existe oxígeno dentro de del medio de cocción, y esto favorece a que todo lo que está dentro se cocine se cocine por, ¿cómo es?, concentración. Aquí podemos ver el concepto más claro. Yo cocino al vacío cuando coloco un alimento dentro de una olla que existe en calor, extraigo el aire de su interior para impedir que exista crecimiento microbiano en el caso de conservación, y en el caso de cocción pueda existir una buena concentración de los sabores. Esta bolsa se cierra de forma hermética y se somete a la acción de calor en un medio líquido, que no necesariamente va a tener contacto con el alimento, porque obviamente está dentro de una bolsa. El ambiente en el que se va a cocinar este género va a estar regulado y va a tener una temperatura constante durante todo el tiempo a una temperatura controlada, ¿sí?, y por un tiempo determinado para poder lograr esa unidad donde la que se cocina. Por un lado, necesito una empacadora al vacío. Ya tengo otro video aquí, pero no lo quiero pasar todavía. Vamos a ver. Ya, aquí. ¿Qué necesito yo para realizar este tipo de cocción? Necesito, por un lado, una empacadora al vacío para extracción de aire. El empacador al vacío es un equipo que lo que hace es, a través de la extracción, retirar todo el aire que yo tengo dentro de la bolsa. Ya no sé por qué no se me... Déjenme ver si saliendo de aquí. O podemos ver también en el, a ver, en el libro, que no sé, hoy está medio mal mi computadora, creo, está medio lenta. Les pido disculpas. No solo la suya, pero Creo que ya las pobres están tan saturadas a esta instancia, así que ya no quieren saber más. quieren saber nada, exacto. Déjenme ver si es que puedo más bien cargarles la presentación, que es la primera vez que les estoy, por los videos, no estoy cargando mi presentación, sino estoy cargando directo desde el Canva. Pero déjenme ver. Ya, mientras puedo compartirles, ya, a ver, ¿qué necesitamos nosotros para poder realizar esta cocción? Por un lado, necesitamos una empacadora que va a ser la responsable de poder extraer toda la parte del aire dentro de la bolsa. Para eso tenemos, creo que ya cargó. ¿Ahí estamos viendo o no está? ¿Está el video? Sí, sí está. Sí, sí, chef. A ver, vamos a ver si es que por acá nos igualamos. Esta presentación sí alcancé hoy en la mañana a cargarles en el zip, ¿no? O sea, sí tenemos, esta aquí es la misma que teníamos antes del examen. Creo que aquí sí podemos observar. Exacto, ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos para poder realizar la cocción al vacío? Por un lado tenemos un equipo que es la empacadora al vacío, que lo que va a hacer es ayudarnos a extraer el aire de forma total, parcial, dentro de la bolsa, porque habrán alimentos, por ejemplo, los líquidos, cuando yo cocino al vacío, que yo no puedo extraer el 100% del oxígeno dentro de la bolsa, porque puede reventarse luego en la cocción. Pero la empacadora básicamente es un equipo que nos va a ayudar a extraer el aire que está dentro de la bolsa, como vemos en la segunda fotografía, ¿no es cierto? Tenemos aquí ya el alimento que está en una bolsa, pero que, si es que ustedes se fijan, ¿no es cierto?, está súper presionado. ¿Por qué? Porque se extrajo todo el aire que está dentro de la bolsa. Es más, en el siguiente video que les voy a mostrar, van a ver ustedes que con un extractor manual de aire también podemos lograr esto
incluso con una Ziploc, podemos, utilizando un baño de agua, podemos realizar una extracción de todo el aire. Ya les voy a indicar eso a continuación. ¿Qué es lo que logramos en este medio hermético, en este medio sin oxígeno? Que el alimento obviamente se cocine con sus propios jugos, con su sabor concentrado, porque yo puedo aquí ingresar el alimento con elementos de aromatización, de saborización, ¿no es cierto? Y la cocción al vacío va a lograr que esos sabores se impregnen mucho mejor que en cualquier otro sistema de cocción, ¿sí? Y finalmente necesitamos un sous vide, que es este equipo, o los llamados termocirculadores, los llaman también, que son a manera de equipos que me ayudan a mantener la temperatura controlada del medio de cocción. Normalmente estos se colocan dentro de agua, sí, es un equipo que se coloca dentro de un recipiente con agua y llega o alcanza a calentar el agua a la temperatura a la que yo quiero que se cocine y la temperatura interna de cocción que quiero que llegue el alimento. Por ejemplo, si yo voy a cocinar esta pierna de pollo que tengo aquí, ¿no es cierto? Pierna y antepierna de pollo que tengo aquí, yo necesito cocinar ya, a ver, el que me ayuda, ¿cuál era la temperatura interna de cocción que yo requería para una pierna de pollo? 71. Ya, 71, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la cocción al vacío? El termocirculador o este famoso sous vide que yo veo aquí, este equipo, ¿ya? Yo aquí voy a digitar, voy a colocar la temperatura a la que quiero que el líquido y la temperatura interna del alimento lleguen. Si yo coloco aquí 71, ¿qué me va a ayudar este equipo? Me va a permitir que el agua llegue a esa temperatura por el 5, 6, 3 horas del tiempo que yo necesite para poder cocinar este género. Hay géneros de tercera categoría que, por ejemplo, llegan a requerir entre 6, 7, 8 horas de cocción a una temperatura controlada. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo, por ejemplo, dejo en una olla, normalmente, a excepción tal vez de una olla lenta, que creo que algunos de nosotros tenemos en casa, estas ollas lentas que nuestras mamás utilizan, ¿no es cierto?, para cocinar el mote. Estas ollas lentas me pueden ayudar a mantener una temperatura controlada, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, si es que dejo algo que se cocine toda la noche a fuego, ¿puedo o no puedo controlar la temperatura? No puedo controlar la temperatura, ¿verdad? Porque una vez que inicio el punto de ebullición, empieza a evaporarse los líquidos, ¿no es cierto? Y empieza a subir la temperatura y yo no puedo controlar esta temperatura dentro de la cacerola, de la olla y demás. Pero el sous vide a mí me ayuda a mantener una temperatura controlada. Si yo quiero que esta pierna de pollo se cocine en 3 horas y que alcance 71 grados el interior, el termocirculador me ayuda a que el ambiente en el que yo estoy cocinando, que en este caso es agua, ¿no es cierto?, se mantenga a esa temperatura y no se pase la cocción, no se sobrecocine el género. Si es que yo dejo sin controlar la temperatura, ¿no es cierto?, el mismo género en un medio, en el horno, o dejo en una cacerola, o dejo en una sartén, ¿no es cierto?, yo puedo lograr que se sobrecocine el género. El sous vide es por eso considerado una cocción moderna muy efectiva. ¿Por qué? Porque este termocirculador, este aparatito, me ayuda a mantener la temperatura y a permitir que así este producto esté 3, 4, 5 horas, yo siempre vaya a mantener esa temperatura interna de cocción y no sobrepase, ¿no es cierto?, la temperatura, el género. Incluso la técnica del vacío se utiliza mucho para regeneración de los géneros. ¿Qué quiere decir? Que yo conservo, ¿no es cierto?, mi alimento, y es más, esta técnica hoy en día, con todo este problema que estamos viviendo de la pandemia, muchos establecimientos, ¿no es cierto?, han empezado a comercializar los alimentos en este llamado takeaway, que es retira tu producto, o incluso en el delivery, con productos ya cocidos o con productos que ya están terminados, pero que están empacados al vacío como método de conservación. Y que se venden, ¿no es cierto? Llegan a la casa ya preparados, empacados al vacío, y yo lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Regenerar. No necesito para regenerar tener un sous vide, pero para cocción sí necesito tener un termocirculador, porque este me va a ayudar a mantener la temperatura a la que yo quiero que llegue el alimento, así el alimento esté durante muchas horas, ¿no es cierto?, dentro del recipiente con agua. Entonces, vemos aquí las ventajas, ¿no es cierto? Vemos el por qué utilizar este medio de cocción
como, no solamente como realmente un método, ¿no es cierto? Vamos, estamos viendo el video del Mateo. Ya les voy a compartir a ver, les voy a poner para el video ahora, para que veamos qué es lo que nos dice Joan Roca de la cocción al vacío. Cocinar a vacío es una técnica de cocción, también de conservación, y esencialmente